Seguimos ahora con la segunda de las figuras, que se trabaja de una forma más amplia porque la cuestión del cuidado personal de los hijos y los efectos que esto deriva son uno de los temas, o es uno de los temas, que más repercusiones, más presencia, más actividad genera en los tribunales con competencia en familia. Si ustedes son abogados de familia, seguramente van a enfrentarse con múltiples situaciones que se dan en el marco del cuidado personal. Vemos que el Código Civil ya no habla de la tenencia ni la guarda de los hijos, sino de lo que se habla del cuidado personal. ¿Qué significa ese cuidado personal? Es quién se va a hacer cargo del progenitor, qué progenitor o qué la progenitora se va a hacer cargo del cuidado cotidiano, de las actividades cotidianas de los hijos. El código prevé como regla general que el cuidado siempre sea conjunto. Luego, estamos hablando siempre luego de la separación de la pareja de padres o cuando ellos nunca han convivido. Porque en los casos de convivencia de los progenitores, esta figura no aparece cuestionada, solamente aparece el cuestionamiento cuando estamos en una situación de no convivencia de los dos progenitores. La regla, como decía, es una regla que se prevé que el cuidado de los hijos sea de ambos y solamente excepcionalmente el cuidado sea a favor de uno solo de ellos. Pero, ojo, esto no es tan sencillo y en esto el código ha incurrido a lo mejor en una serie de formas de designar que podrían llegar a tener cierta confusión. Cuando el cuidado es de ambos o compartido, como dice el código, que es la regla, tiene dos modalidades. El cuidado puede ser alternado o indistinto. Va a ser alternado cuando el hijo conviva tiempos similares con un progenitor y el otro. Un ejemplo, una semana con cada uno, o 3 días, 3 días, 3 días, 3 días, va eh, di- eh, trabajándose el tiempo de una forma equilibrada. Ese sería el cuidado personal compartido alternado, pero será un cuidado personal compartido e distinto cuando el hijo reside de manera principal en uno de los domicilios de los padres, en el del padre o de la madre, pero ambos progenitores comparten las decisiones y realizan las labores. O sea, ya no hay un padre principal y uno satelital, sino que si bien el hijo vive en uno de los domicilios principalmente, hay otro con permanente presencia en la vida de ese hijo. El código privilegia el cuidado personal compartido e indistinto, o sea, que tenga una residencia principal, considerando el código que es lo que mejor representa el derecho de los niños. Con lo cual, habitualmente lo que se suele pasar es que se distribuye, el niño vive principalmente en uno de los domicilios y hay una presencia constante, una distribución de cuidados a cargo del otro en el que está presente 2 días a la semana, fines de semana de por medio. Eso lo van viendo cada grupo familiar cómo distribuye ese cuidado. Y si no lo hace el grupo familiar, lo decide el juez ante las discrepancias, debiendo el juez tener como primera alternativa de resolución el indistinto, el compartido indistinto. Por otra parte, el cuidado unilateral, que es de carácter excepcional, importa el hijo bajo el cuidado principal y preferente de uno de los progenitores, sin que eso signifique que el otro no pueda tener un adecuado régimen de comunicación, que es a la vez un derecho y un deber, como decía el maestro Fanzolato, y aparte el deber de colaboración. Por otra parte, aparece el deber de informar. El progenitor que tiene el cuidado unilateral o incluso en los otros casos de cuidado compartido, cada uno de los progenitores tiene el deber de informar al otro sobre las cuestiones relativas a la educación, a la salud y otras que refieran a la persona y a los bienes de los hijos, que aparece como una verdadera obligación a cargo de ambos progenitores. Para otorgar el cuidado unipersonal o unilateral o único a uno de los progenitores, el código da una serie de pautas. ¿En qué situaciones va a surgir esta situación de verdadera excepción? Primero, se le va a otorgar prioridad al progenitor que facilita el contacto o al hijo mantener un contacto regular con el otro, privilegiando el código el derecho a la coparentalidad. Quien mejor entienda
que la coparentalidad es un derecho constitucional y convencional en cabeza de los hijos, aparece como privilegiado para que se le otorgue un cuidado unilateral. También la edad del hijo, la opinión y el mantenimiento de una situación existente, que se habla de mantener el status quo en relación al hijo. Luego, y esto reforzando algo que ustedes ya vieron en la unidad académica número 1, pero acá volvemos a repetir algo que se deriva de la responsabilidad parental y de la forma en que se ejerce el cuidado personal, aparece la obligación de prestar alimentos, que es uno de los temas, como les decía, más frecuentes, más permanentes en la dinámica de los tribunales de familias. El artículo 658 es la piedra angular desde donde surge esta obligación, en la que claramente se expresa que ambos progenitores, los dos, clara y concretamente, tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos, dice, educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado esté solamente a cargo de uno. Fíjense, claramente esa obligación se proyecta en ambos y muchas veces se preguntan las personas cuánto es la cuota, y eso depende también, como dice la norma, de la condición y fortuna de cada uno, con pautas mínimas que hacen a las necesidades básicas de los hijos. Y dice esta norma como que la obligación se extiende hasta que el hijo cumple 21 años. Hasta los 18 años surge de una forma directa, expresa, consecuencia de la responsabilidad parental. Pero la responsabilidad parental lo vamos a ver que finiquita a los 18 años, pero la obligación alimentaria se extiende hasta los 21, con las mismas características las que existían con anterioridad, salvo con una excepción. Ojo, que se demuestre que el hijo cuenta, mayor de edad de 18 a 21, cuenta con recursos suficientes para autosustentarse. Entonces, eso es lo único que la diferencia. En relación al contenido de la obligación alimentaria, es el contenido más amplio, como ustedes estudiaban en la bolilla número 1, ya que es mucho más amplia que la derivada del parentesco y mucho más profunda que la derivada del matrimonio, el divorcio o de las uniones convivenciales. Aparece así: deben cubrirse gastos de manutención cotidiana, los alimentos propiamente dichos, los de educación, los de esparcimiento, fíjense, también están contemplados, los de vestimenta, los de vivienda o habitación, los de asistencia, los gastos ante una enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión o oficio, que pueden pagarse ya sea con prestaciones monetarias o en especies, que siempre, se reitera, son proporcionadas teniendo en cuenta las necesidades y las posibilidades económicas de quien es la persona a quien se le requiera. El código también incorpora algunas novedades en materia alimentaria importantes. Primera, algo que había resuelto la jurisprudencia y la doctrina anterior a la entrada en vigencia, es que se le da valor económico a las tareas de quien ejerce el cuidado personal. Muchas veces ustedes se enfrentarán con que quienes demandó alimentario dicen, bueno, dividamos por la mitad de todos los gastos y yo pago la mitad. Y este artículo muestra que esto no es tan así. ¿Por qué? Porque las tareas de cuidado personal tienen un valor económico, con lo cual en el reparto de gastos posiblemente el que no conviva en esa división no va a ser matemática, va a tener que aportar un poco más, porque quien vive con el hijo tiene que resignar muchas veces horas de trabajo, tiempos, para dedicarlo a ese cuidado, que son contabilizados de acuerdo a lo que dice el artículo 660. En relación al reclamo, vemos que habilita una legitimación amplia el código. No solamente lo puede reclamar el otro progenitor, sino también dice que el hijo con edad y grado de madurez suficiente puede iniciar esta acción, y subsidiariamente el Ministerio Público. ¿Quién es el Ministerio Público? Los asesores en Córdoba de familia que representan al niño complementariamente, y en este caso lo harán principalmente. O cualquier otro pariente. Podrá venir el abuelo, la abuela, un tío, otro pariente a reclamar alimentos ante la inacción de el que debería reclamar en primer término, que es el progenitor conviviente. Por otra parte,
tenemos que el código habilita no solamente prorrogar la obligación alimentaria hasta los 21 años con esas características que veíamos recién y que ustedes profundizarán en sus estudiando el manual de la cátedra, sino también hay una obligación alimentaria que se prorroga más allá de los 21 años, hasta los 25, si el hijo se capacita y esa capacitación permanente, continua, constante, no le permite autosustentarse. Tenemos que decir que tanto en los alimentos posteriormente a los 18 hasta los 21 y de los 21 hasta los 25, aparece una novedad. Si bien acá ya se acabó la representación de ese hijo por parte del progenitor con el que convive porque finiquitó la responsabilidad parental a los 18, más allá de eso se habilita al progenitor conviviente a reclamar esos alimentos. O sea, hay una legitimación del propio hijo o del progenitor no conviviente. También el código prevé nuevas viabilidades alimentarias para el hijo no reconocido durante la tramitación del proceso de filiación, en una norma que está presente en este título del código y también en el título relativo a la filiación. En este caso se posibilitará reclamar esos alimentos si se acredita verosímilmente la posibilidad de la filiación, así como también aparecen alimentos para la mujer embarazada, también acreditando que ese hijo puede llegar a ser hijo de la persona a quien se reclaman alimentos. Por último, hay que tener en cuenta otra cuestión. ¿Qué pasa si el cuidado es alternado? El hijo está tiempos similares bajo el cuidado de uno y otro progenitor. En ese caso, en principio, no existiría cuota alimentaria reclamable, salvo que existan realmente diferencias notorias entre uno y otro ingresos en uno y otro domicilio. En ese caso, para equilibrar y que el hijo pueda gozar de similares situaciones de vida en ambos domicilios, se habilita el reclamo alimentario.